¿Celebras Halloween? ¿Celebras Día de Muertos? ¿O tienes algún tipo de cultura en base a estos dos eventos? Bueno, quédate porque aquí te voy a hacer un recuento de la historia, tanto del actual Halloween, que a la fecha se sigue celebrando, como del Día de Muertos, que es muy alusivo a México. Pero quédate porque son dos cosas que se celebran culturalmente hablando de diferente forma y tienen un diferente significado. Sin embargo, las dos están conectadas por algo muy particular. Escucha esto. Primero, Halloween. ¿A qué hace referencia esa palabra? La gente le tiene mucho miedo. La gente piensa que eso está relacionado con algo maligno. De hecho, últimamente, en los últimos años, se ha dicho que en Halloween, en fecha de Halloween 31 de octubre, pues se presta para hacer algunas cosas energéticas de origen negativo o de bajo astral, etcétera. Y entonces, ¿esto sucede en la vida real? ¿Esto pasa? ¿Sí o no? Quédate, aquí lo vas a descubrir. Pero primero la palabra Halloween, que significa víspera de todos los santos, porque la palabra está compuesta de All Hallows Eve. Pero también históricamente hay demasiados estudios, historiadores, que han tratado de descubrir si verdaderamente ese es su significado. Es uno de los tantos significados que han estudiado y por eso se ha quedado así, con una creencia de que solo es y hace referencia a esta víspera de todos los santos. Pero también hay otros que dicen, bueno, si nosotros repartimos o separamos la palabra Halloween, podríamos tener diferentes significados. Y uno de ellos, y si nunca lo has escuchado, escucha esto, podría ser all in, que significa todos debemos, todos debemos. Y la pregunta que sigue sería, ¿qué es lo que debemos? Y luego hay otra forma de ponerle significado. Si en vez de Eve, que significa vísperas, sería Evil, que ya estaríamos hablando de demonio. Esto es como muy crazy porque la gente no encuentra el verdadero y único origen de esta palabra. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? Sígueme y comenta y vamos a continuar. Bueno, pues resulta que Halloween solamente es la continuación de una celebración más antigua. Estamos hablando nada más y nada menos que del Samhain. Este es una celebración que luego pasó a ser Halloween por la influencia de la Iglesia Católica que cristianizó la fiesta pagana celta y la integró al calendario cristiano. La víspera del Día de Todos los Santos, así fue como se le llamó después, festejándose esto el día 1 de noviembre, que antes, como ya lo dijimos, se conocía como All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos. Y después, para reunir o hacer más pequeña la frase o la palabra, se hizo Halloween. A través de la migración, especialmente de los irlandeses a los Estados Unidos de América, las tradiciones se mezclaron y entonces empezó a haber esto de truco o trato. Como muchos de ustedes saben, bueno, pues los niños salen a las calles al día de hoy, ¿no? Esa es la actualidad hasta la fecha. Los niños salen a pedir dulces o dinero, ¿no? En algunos otros lados se da o se reparte dinero, interesante, ¿verdad? Pero es así. Por otro lado, vamos a ver el significado de la palabra Samhain, un nombre que puede significar tanto fin del verano como asamblea. Y vamos a volver a remarcar esto porque las palabras celtas antiguas tenían diferentes significados. La forma en la que se escribían, si llevaban un apóstrofe o si llevaban una coma o si llevaban acento o no, dependía de todo eso para poder determinar la palabra y el significado. Y además también si la palabra era compuesta de dos o tres palabras al mismo tiempo. Esto es sumamente interesante. Pero bueno, ¿a qué se le llamaba Samhain? Era la festividad más importante del antiguo calendario celta. La fiesta marcaba la transición de la mitad más luminosa del año, primavera-verano, y luego venía la más oscura, que es otoño e invierno. Y qué curioso, ¿no? Estamos hablando de luz y oscuridad.
Se celebraba en todas las comunidades celtas, esto conformado por Irlanda, Gales y Escocia. Y se celebraba la noche del 31 de octubre hasta el 1 de noviembre, con hogueras, ceremonias y otros rituales. Interesante esto, ¿verdad? Y tenebroso también. Era un tiempo límite, de hecho, por eso es que festejaban esto, ¿no? Porque era como el punto medio entre esta luz y esta oscuridad. Un tiempo en el que las fuerzas de la luz y la oscuridad, el calor, el frío, el crecimiento y la decadencia entraban en conflicto. Un tiempo en el que la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más tenue. Un tiempo en el que toda clase de espíritus y demonios suelen cruzar desde el otro mundo celta. Esas eran sus creencias. Eso es lo que ellos temían. Temían mucho a esta época porque decían que esta dimensión, esta otra parte que nosotros no podemos ver, la dimensión de los muertos, la dimensión de los vivos, se hacía tenue, se hacía delgado, era como que más fácil que ellos pudieran cruzar. Y esto era porque viene de una historia o de una creencia ancestral, ¿no? Para los celtas, sus ancestros creían que las almas de los muertos podían regresar y que los seres pequeños podían cruzar el umbral. Los seres pequeños podían ser impredecibles. Entre ellos había quienes cuidaban de los humanos, se casaban con ellos y los trataban con justicia. Pero también había muchos que podían intentar matar humanos, robarles a sus hijos o reemplazarlos con bebés cambiados. Así es decir, que dentro de su propia creencia estaba la luz y la oscuridad. Es decir, había muertos que venían a hacer cosas positivas y había quienes venían a hacer cosas negativas. Entonces ahí fue cuando comenzó la práctica de disfrazarse. ¿Por qué? Porque creían que disfrazándose de espíritus malignos se ponían unas máscaras, ¿no? Horribles. Los celtas creían que al pasar esta transición del cambio de un año a otro, pues los muertos que venían a visitarles se confundirían. Viendo estas máscaras terribles, ellos regresarían a su mundo y ya no vagarían por la tierra. Así que de ahí viene esta creencia de me voy a vestir, me voy a disfrazar, pensando que con esto voy a ahuyentar a todos los que pues están navegando y traspasando este mundo. Qué interesante, qué curioso, qué chistoso, pero pon atención porque no era la única cultura que creía esto. Quiero que pongas atención. Quiero que también me digas hasta este momento qué crees tú. Comenta, también comparte, sígueme. Y lo más importante, dale like, por favor. ¿Te ha tocado alguna experiencia sobrenatural en estos días de celebración de muertos o de Halloween, donde quiera que estés en cualquier parte del mundo? Pues déjamelo aquí, coméntalo y comparte. Vamos a ver qué tanto está relacionado las fechas con que esto de hacerse todo más ligero o más delgadito entre mundos es real. Escríbemelo, por favor. Vamos a ver otra cultura donde también se habla de algo parecido, pero un poco diferente. Día de Muertos. ¿Has escuchado el Día de Muertos? Bueno, es una celebración típica mexicana, o al menos de ahí es su origen, porque ahora sé que en muchos otros países de Latinoamérica han adquirido un poco de esta cultura, aunque con algunas variantes. En este caso, el Día de Muertos en México es una celebración mezclada y original que surge de la fusión de las tradiciones prehispánicas indígenas, como las de los mexicas. Y esto se me hizo súper interesante, porque su filosofía sobre la muerte y la inmortalidad quedó plasmada en un sinnúmero de poemas que reflejan que la vida no es más que un momento pasajero y la muerte una especie de despertar del sueño presente. Interesante, ¿no? Y si tú de verdad estás interesado en qué es lo que los mexicas creían y por qué creían eso, pues lee más, estudia más. Em, con las festividades católicas introducidas por los españoles, pues resulta ser que esta mezcla vino a nacer, ¿no?
es una mezcla única que honra a la muerte como parte del ciclo de la vida, incorporando elementos de ambas culturas. Esto es porque obviamente cuando los españoles llegan a México, descubren estas prácticas, ¿no? Los aztecas, los mixtecas, zapotecos, los mayas, tenían estas costumbres, esta cultura. Para ellos el mundo de los muertos era muy importante, se honraba a los ancestros haciendo rituales, haciendo música, haciendo sacrificios, haciendo muchas cosas. Ahora, como te digo, estas civilizaciones como la mexica y otras ya tenían rituales para honrar a sus muertos, no con temor, sino como parte natural de la existencia. Y ahí es donde viene este cambio tan fuerte y diferente a lo que los celtas creían y a lo que en México se creía y se cree, porque México sigue honrando a sus muertos. Escucha esto. Al menos las civilizaciones mexicanas creían que las almas de los difuntos podían regresar al mundo de los vivos para visitar a sus familias y recibir ofrendas. Es decir, aquí está el punto donde todo se complementa o se une, porque los celtas creían que había un momento en donde los espíritus regresaban o el velo entre la vida y la muerte estaba muy delgadito, ¿no? Entre esa dimensión, el velo se volvía muy delgado y entonces ahí es donde ellos se querían proteger, ¿no? Pero ellos le daban una connotación completamente negativa y de temor. En este caso, en México es otra cosa. Ellos le dan una connotación completamente positiva, creyendo que los muertos venían a visitar a sus familiares y entonces recibían ofrendas. De ahí nacen las famosas ofrendas. Si tú has visto una ofrenda o tú las has hecho o la haces porque tú sí tienes esta cultura, platícame aquí si hasta el día de hoy lo sigues haciendo. En muchas familias no lo hacen ya, muchos han dejado de creer o muchos no tienen ya la facilidad de poderlo hacer y solo recuerdan lo que hacían sus abuelas, lo que hacían sus bisabuelas, ¿no? Porque se iba pasando de generación en generación esta cultura de hacer estas ofrendas. Platícame si tú aún la mantienes, por favor. Bueno, los pueblos indígenas ya realizaban estas ofrendas a los muertos, incluyendo ofrendas funerarias que preparaban en las tumbas también, ¿no? Esto también pasa en México. Tú puedes ir en estos días a un cementerio a visitar a tu pariente o a tu ancestro y le puedes brindar esto como una ofrenda en su propia tumba. Ahora, como ya mencionamos, al llegar los españoles, las festividades indígenas se mezclaron con las del calendario católico. De alguna manera la Iglesia Católica decidió hacer esta mezcla pensando en que era lo mejor. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos lo que querían era adeptos a la religión católica. Entonces, una forma inteligente de hacer adeptos fue dejando que ellos siguieran sus costumbres, pero poniéndoles un punto espiritual o un punto católico. ¿Te das cuenta? Ahora, al mezclarlo, entonces, al calendario católico, los días quedaron como lo acabamos de decir en el caso de la mezcla entre el Halloween y lo que hacían los celtas, ¿no? El 1 de noviembre quedó como el Día de Todos los Santos y el día 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos. Ahora, yo quiero que pongamos atención porque los mexicas, de donde nace un poco más todo esto antes de que los españoles llegaran, ¿cuándo festejaban o cuándo celebraban ellos a sus muertos? ¿Cuándo hacían ellos estos rituales que te platicaba? Bueno, no era en octubre ni en noviembre. Y quiero que pongamos atención en esto porque las fechas varían completamente. Para los mexicas, el día 16 de julio, o más o menos alrededor de esa fecha, era cuando hacían el Tlaxochimaco, que se celebraba entonces el Micahuitontli, o la fiesta de los muertos chiquitos, que eran los niños. Y luego, alrededor del 5 de agosto, en el 10º mes del calendario mexica, se celebraba Ueimicalihuitl, o la fiesta de los muertos grandes. Qué curioso. Y a la fecha en México se hace esta diferencia, ¿no? El día 1 de noviembre
Día de los difuntos mayores y el día 2, el Día de los difuntos menores, o al revés, pero sí, aún lo siguen diferenciando, celebrando y recordando a los muertos adultos y a los muertos niños. Ahora, la celebración se adoptó para coincidir con estas fechas de noviembre, que eran las fechas católicas, aunque los orígenes y la visión de la muerte son prehistóricos. Otra cultura como los mayas también honraban a sus muertos, sí, claro que sí. El periodo de 5 días conocido como Wayeb, el final del año de Hab, era considerado un momento peligroso en el que las barreras entre el reino mortal y el inframundo se disolvían. Los mayas realizaban rituales para protegerse de los espíritus malignos durante esta época. Fíjense la diferencia, fíjense la diferencia. Por un lado, los mexicas honraban a sus muertos y hacían celebraciones también, de hecho lo hacían 2 veces al año, como te acabo de mencionar, pero los mayas tenían otra manera de verlo, ellos sí se protegían, al menos en esta época del año, que por ejemplo en este 2025, el año de el año, más bien no el año, el mes en el que se celebró el Wayeb fue en febrero de este 2025. Y normalmente cae en febrero, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es que lo que ellos veían es distinto, es protegerse, hacer rituales, hacer baños, hacer fogatas también, ¿no? Los celtas hacían una gran hoguera, también preparándose para protegerse con el fuego, la luz. Los mayas también hacían algo como esto. Entonces aquí, fíjate esto, dos culturas diferentes, dos lugares geográficos muy diferentes, con cosmovisiones muy diferentes y ambos creyendo que había una época en el año en que las dimensiones podrían como disolverse y entonces esto de entre vida y muerte se unían o podrían mezclarse o este, podían estar como indelebles a lo que sucediera. Entonces, por eso necesitaban protección. Hoy en día, quiero que tú me digas qué tú crees que pasa. ¿Qué tú crees que sucede en el 31 de octubre, el 1 de noviembre? ¿Sientes, piensas, has visto algo en particular por lo cual crees que sí debieras protegerte? Pues escríbemelo en los comentarios. A diferencia de otras culturas que pueden ver la muerte con tristeza, en México el Día de Muertos se celebra como un reencuentro y se ha cambiado, ¿no? O sea, se ha dejado a un lado lo que los mayas hacían de protegerse y en México lo que hacen más que otra cosa es seguir pensando que esos días es un reencuentro con altares, comida, música y un ambiente festivo que honra la memoria de los seres queridos. Entonces hacen sus altares, hacen sus mesas donde ponen todo aquello que le gustaba a su ser querido, como cigarros, alcohol, comida, comida típica, pan de muerto, dulces, calabazas, que por cierto, fíjate lo que sucedía con los celtas. Se cree que la gente se disfrazaba, que cuando se disfrazaba se ponían las calabazas en la cabeza y eso es mentira. Se ponían solamente como máscaras como de animales. La idea es espantar. Pero en aquellas épocas con los celtas no existían las calabazas. Estas vinieron a ser después cuando ellos migraron a América. Pero antes lo que hacían ellos era iluminar, porque sí usaban algo para iluminarse con velas o con lumbre más bien, porque todavía tampoco había velas, lumbre, eran nabos. Los nabos los cortaban, los vaciaban y utilizaban los nabos. Así que no eran calabazas, eran nabos. Después del siglo XIX se vinieron a hacer las calabazas allá en Inglaterra, pero ya exportadas, o más bien, sí, exportadas de América a UK o importadas por ellos, ¿vale? Ahora, quiero que sepas esto. En muchas noticias también, etcétera, y luego las películas hollywoodenses o no, pues se ha hecho entender en la cultura actual, moderna,
que estos días son días pues de peligro, son días de espíritus que pueden causar miedo, los existan o no, los hayan visto o no, pero mucha gente sí prefiere quedarse en casa, mucha gente prefiere no hacer nada. Eh, y luego esto de disfrazarse, ¿no? Ahora en América, que de hecho mucho ya se hace también en América, de querer como igualar esto de disfrazarse, hacer las casas con adornos alusivos a dar miedo, a asustar. Y tenemos que entender esto. Estas energías, suponiendo que es verdad, que se vuelve como muy ligera pasar de una dimensión a la otra, muy ligero el velito, y nosotros teniendo miedo, entonces no es muy recomendable, ¿cierto? El miedo es una de las emociones más densas. El miedo es una de las emociones que te puede bajar la vibración de una manera importante. Entonces, ¿es recomendable sentir miedo en estas épocas? Pues no, no y no. Es recomendable seguir haciendo estas cosas como decorar tu casa, alusivo al miedo, disfrazarte, etcétera. Bueno, esto cada quien, ¿no? Porque también debo de decirte que yo he visto algunos disfraces en niños o adultos donde el disfraz es sumamente sano. Disfrazarte de un burrito, disfrazarte de Winnie Pooh, disfrazarte de cosas que son sanas, que no te dan miedo, cosas que no causan miedo a nadie. Me parece que ahí no hay tanto problema. El problema está cuando tú te disfrazas de algo horrorífico y tu intención o tu pretensión es asustar. Ahí creo que debemos de dejar de hacer eso, darle un twist, cambiar las cosas y honestamente, en mi humilde opinión, prefiero quedarme con la cultura mexicana que ellos honran en estos días a aquellos a los que se fueron, aquellos a los que ya no pueden ver físicamente y hacer esto de las ofrendas, llevarles o ponerles algo para hacerlos recordar, para pensar en ellos, para decirles que aún están aquí, sería bueno. Ahora, fíjate esto, haciendo algunas entrevistas a en diferentes iglesias, diferentes párrocos de diferentes iglesias católicas y cristianas, coinciden en algo. Ellos coinciden en que si bien la fecha 1 de noviembre y 2 de noviembre sí son fechas que son importantes para la iglesia, porque representa el 1 de noviembre el recordar y honrar a aquellos que son santos, que en vida hicieron buenas obras, que en vida fueron reconocidos por sus buenas acciones hacia los demás. Entonces se recuerda a los santos, pero no solo a los santos, sino también a aquellas personas que sin nombre hicieron el bien durante su vida en la tierra. Se pide que se ore por ellos para su redención, para que Dios los contemple, para que Dios los ayude, los purifique, etcétera. Lo mismo ocurre con el día 2 de noviembre, en donde es el día de los muertos, a los que también se les hace oración. La iglesia dice, ¿tú está bien hacer una ofrenda como esto? Ellos dicen, bueno, nosotros no proponemos hacer ninguna ofrenda, pero lo que hacemos es eh, pedir que si tú vas a hacer algo como esto, tenga una finalidad positiva y la finalidad sea orar por aquellos que se fueron y que aún requieren redención, que aún requieren purificación, que aún requieren que Dios les perdone o que ya no tengan más pendientes en la tierra. Así que, interesante, ¿cierto? Interesante. Quiero que por favor también tú me digas con qué te quedas. Yo honestamente prefiero pensar que nuestros ancestros sí que vienen a visitarnos, sí que pueden acompañarnos, sí que siempre energéticamente estarán para nosotros. Y nosotros en días como estos podemos recordarles, agradecerles todo lo que ellos nos han dejado, porque aunque tú no creas, no estoy hablando de cosas materiales, ellos nos han dejado pues no solamente su ejemplo de vida, puede ser
a cosas que nosotros no queramos repetir de sus propias vidas. Puede ser que nos hayan dejado tal herencia como la fuerza, la entereza, la resiliencia, las ganas de salir adelante. También nos dejan otras cosas, pero de nosotros depende hacer el cambio. Así que yo me quedo con la cultura mexicana, que de hecho la UNESCO declaró el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2008. Es decir, ya pasaron varios años, ya casi 20 años de que esto fue nombrado así. Así que me encanta, porque con eso lo que están haciendo es honrar y reconocer la riqueza cultural de México, que además esta cultura es única en el mundo. ¿Qué prefieres tú? ¿Recordar y pensar que estos días son para algo positivo, honrar y orar a nuestros ancestros, o pensar que es para algo negativo? Escríbeme en los comentarios, déjamelo ahí y vamos a ver qué opinan todos. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y nos vemos en otras noticias. Gracias.